parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El Sport ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El Sport ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas noches, apreciados estudiantes de Fundamentos de Contabilidad. Le doy la bienvenida a esta nueva semana para la entrega de las actividades correspondientes a la unidad número 2. Bueno, muchachos, antes de entrar en materia, pues quiero comentarles que este domingo ya debemos entregar las actividades. Si no estoy mal, ya es la última semana que tenemos de clase, entonces los invito a que no esperen hasta último momento para entregar las actividades. Recuerden que si dejamos a último momento, pues pueden pasar imprevistos, bueno, una serie de situaciones que van a hacer que no podamos entregar las actividades. Entonces mi recomendación es, por favor, el día sábado, si pueden entregar las actividades, sería ideal. ¿Listo? Recuerden que en la plataforma, en la asignatura, en la parte inferior, hay un link que dice chat de teleclase 0705 del 2020. Se pueden conectar ahí. Considero que es muy importante, ya que el día de hoy vamos a realizar pues una actividad o vamos a mirar las dudas que ustedes tienen con respecto a las actividades de la unidad 2. En la actividad número 3 deben hacer una actividad, presentar un cuestionario. Para ello tienen 2 oportunidades. Y en la actividad número 4 se les suministra una serie de información de unos movimientos, unas transacciones que se registran y se les da en los respectivos rublos, y ustedes lo que deben hacerlo es ajustarlo si pertenece al balance general o con la nueva normatividad que sería estado de situación financiera o pertenece a un estado de resultado. Entonces sí quisiera escucharlos, quisiera saber, saludarlos, preguntarles si tienen algún tipo de inquietud, alguna duda, si el realizar el trabajo se les ha dificultado, qué preguntas tienen con respecto a los datos que les dan, si les cuadran los balances, si les cuadra el estado de situación financiera, si le cuadra el estado de resultados, preguntas concisas. Bueno, el día de hoy si tienen preguntas sobre algún rublo, que tengan alguna duda, que profe no sé dónde va, no sé si es del activo, no sé si es del pasivo, no sé si es patrimonio, no sé si pertenece al estado de resultados, al ingresos, a los costos, a los gastos. Este es el momento en el que ustedes me pueden preguntar sobre estas 2 actividades. Bueno, sobre todo creo que algunos me han escrito que han presentado dificultades en la actividad número 3, en la actividad número 4, perdón. Entonces, pues muchachos, aprovechen el día de hoy, adicional a la clase que les voy a dar, voy a explicarles sobre preguntas precisas sobre las actividades que ustedes tienen que presentar. ¿Listo? Entonces, no siendo más, los espero conectados en el chat del grupo, en el chat de la asignatura. Recuerden que en la parte inferior del cabezote de la plataforma dice aspectos generales, foro de acompañamiento, collaborate y demás. Pues ahí se pueden conectar y me pueden preguntar. ¿Listo? Hasta el momento veo que no hay ninguno conectado. Voy a saludarlos por el chat para que ustedes se conecten y me hagan las respectivas preguntas. ¿Listo? Entonces voy a empezar a explicar el tema que me corresponde el día de hoy, y pues con la firme creencia de que ustedes se van a conectar y me van a hacer las preguntas. ¿Listo? Creo que este es el momento oportuno, el momento ideal para que ustedes me manifiesten qué dificultades han tenido, si han podido ingresar a la plataforma, si no entienden la actividad, si, profe, mire, es que este rubro no me cuadra y no me cuadra el estado de situación, no me cuadra el estado de resultados. Pues muchachos, aprovechen el día de hoy. ¿Listo? Entonces voy a iniciar en materia. A medida que ustedes se van conectando al chat,
pues ustedes me van comentando o me van haciendo las preguntas específicas con respecto a la actividad, ¿listo? Entonces, aprovechen y vamos a continuar, ¿listo? Entonces, la clase pasada habíamos terminado de ver que habían una clasificación de las empresas, habían empresas locales, regionales, multinacionales. No voy a profundizar en esto porque ya lo expliqué, pero sí quiero, pues, para continuar y llevar el hilo de las explicaciones o de los temas que contiene el contenido o el pack de la asignatura, ¿listo? Entonces tenemos según la composición de capital, tenemos la empresa privada, la empresa pública, la empresa mixta y una que casi no se escucha, que es la empresa de autogestión, ¿listo? Entonces tenemos que según la conformación de las empresas, pues existen diferentes formas o diferentes aspectos legales a tener en cuenta con lo referente a la creación de una empresa. ¿Listo? Toda esta regulación se encuentra en el decreto 410 del 71, en el cual ustedes pueden mirar todos los tipos de composición de las empresas, cuáles son las características y demás. También hablamos de la persona natural comerciante, creo que este tema lo explicamos. Entonces, aquella persona que ejerce de manera habitual y profesional las actividades que la ley considera mercantiles, la empresa unipersonal, las SAS, también hablamos de las SAS, y continuamos acá con la creación de la empresa por 2 o más personas, ¿listo? Entonces, la otra alternativa es que el emprendedor haya decidido establecer una sociedad comercial con otros socios. En este caso, tendrá que elegir entre las siguientes modalidades de creación de empresa que voy a mencionar a continuación. Entonces, tenemos la sociedad colectiva. Esta se hace o se constituye mediante escritura pública en Cámara de Comercio entre 2 o más socios, los cuales responderán de manera solidaria, ilimitada y subsidiariamente de sus obligaciones. Ya ustedes tienen claro que es de manera ilimitada, entonces no voy a profundizar porque ya, pues esto ya lo expliqué. Una de las características principales de este tipo de sociedad es que las empresas o las personas que conforman este tipo de persona jurídica, por lo general son familia, ¿listo? Por las características propias de la Constitución, ¿listo? Porque todos los socios deben responder de manera ilimitada con sus patrimonios. Entonces, por lo general, en el sector real o en el mundo real, lo que podemos observar es que por lo general siempre son familias, ¿listo? Y siempre va a seguir a las expresiones y compañía, hermanos e hijos en el nombre o en la Constitución. Bueno, veo que ninguno se ha conectado, muchachos, los espero en el chat de la teleclase del día de hoy. Entonces, no se ha conectado ninguno, entonces, bueno, muchachos, a conectarse, a participar y a preguntar, ¿listo? Después, no me digan que no se les explicó, que no se les dio como la posibilidad de que ustedes me preguntaran y me hicieran como las respectivas inquietudes con respecto a las actividades. Continuando, tenemos la sociedad anónima. Es el esquema más utilizado por las empresas medianas y grandes. Todas las constituciones o todas las formas de constitución de empresa tienen algo en común, que es que todas deben ser constituidas por escritura pública en Cámara de Comercio. Esta sociedad anónima tiene un tope de socios que va entre 5 o más accionistas, quien responde únicamente por el montaje de sus aportaciones. O sea que si yo hago un aporte de 200 millones, pues en caso de ser requerido por algún proveedor o algún tercero, esos 200 millones son los que van a responder ante ese requerimiento. Quiere decir que no será o no se tendrá en cuenta el patrimonio personal de cada uno de los socios. El capital estará representado en acciones de igual valor. Entonces, al momento de la constitución, dice, bueno, esta empresa va a tener una constitución de tantos millones de pesos que estarán divididos en, no sé, 100 acciones. Y cada acción tiene un valor igual al de los demás. ¿Listo? Tenemos que es capital autorizado, suscrito y pagado. Esto es muy importante porque nosotros lo encontramos o es un término que vemos día a día
sobre todo los contadores que asesoran empresas al momento de, o futuras empresas que quieren constituirse de una manera legal y le solicitan al contador pues que les asesore y les brinde toda la asesoría en la parte de constitución y en la parte del manejo contable. El capital suscrito, el capital autorizado, es una cifra que se acuerda voluntariamente entre los accionistas. Entonces, yo doy 200 millones de pesos y eso lo voy a dar de manera voluntaria, no puede ser coaccionado. Ese va a ser mi capital autorizado y está representado por el número de acciones en que se divide el tope máximo de capitalización. Entonces decimos, bueno, son 500 millones de pesos, pero yo hago el aporte de 200 millones de pesos. ¿Listo? Cada acción vale 10 millones de pesos, lo que quiere decir que yo soy dueño del 20% de ese patrimonio. ¿Listo? Un ejemplo, entonces tenemos que una vez realizado el proceso de constitución de la sociedad, se debe realizar la respectiva contabilización. Esto es muy importante. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En las cuentas que inician con el dígito 3, que me habla del grupo, sería el capital. ¿Listo? Entonces, el capital autorizado debe contabilizarse en la cuenta 310505, se le debe hacer un crédito y el capital por suscribir se contabiliza en la cuenta 310510 en el lado débito. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos que el capital autorizado es 120, el capital por suscribir es 60 millones y el capital suscrito por cobrar es 40 millones. ¿Cómo lo vamos a contabilizar? Entonces decimos que como el capital suscrito es crédito y los demás son débitos, pues hacemos una resta para saber cuánto será el capital pagado por esa conformación o esa constitución de la empresa. En este caso, para este ejercicio en particular, tenemos que el capital autorizado son 120, el suscribir son 60 y el por cobrar son 40. O sea, quiere decir que hay un capital pagado de 20 millones. Y lo vamos a contabilizar de la siguiente manera. En la cuenta débito va al 3105, 310510 por valor de 60 millones. Otro débito va a la 310515, que es el capital por pagar, 40 millones, y el capital autorizado la llevamos a la 310505. ¿Listo? Vamos a ver otro tipo de constitución que es las sociedades de responsabilidad limitada. Este va al finalizar del título o del nombre que le decidan colocar a este ente económico, lleva la palabra limitada o la abreviación que es LTDA. ¿Listo? Este tipo de sociedad, como todas las anteriores que les he mencionado, se constituye en escritura pública en Cámara de Comercio. Ante los requerimientos de los terceros. Bueno, estas son como las principales características de la sociedad limitada. Esto para que vayan organizando los que aún tienen pendientes actividades. Pues ya vamos a profundizar en la actividad número 3, los temas que vamos a ver para que ustedes puedan responder la actividad número 3 y finalizamos con una explicación de todos los balances, los principales balances que existen, como el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio. Bueno, vamos a ver como esos tres, que son como los principales y los más utilizados. ¿Listo? Entonces tenemos sociedades en comandita simple. Esta tiene una característica que es entre uno o más socios gestores. En la actualidad, y eso es una figura que ha permitido a muchos microempresarios y sobre todo los que están relacionados con la parte de servicios, como lo son peluquerías y ventas de
Bueno, muchachos, continuamos con la sociedad en comandita por acciones. Esta se constituye por escritura pública entre uno o más socios gestores y, como les mencionaba anteriormente, este tipo de empresas las podemos ver en todas las empresas que dedican a la actividad de lo que son peluquerías y servicios. Entonces, ¿qué funciona cuando no decimos socios solamente, sino incluimos la palabra socios gestores? Es que los socios gestores son los que responden ante el Estado y ante los requerimientos de los terceros, y existen unos aportantes o unos accionistas que son los famosos o los llamados socios ocultos. Entonces ellos lo que hacen es que dan el capital o prestan el servicio, y el socio gestor es el que responde ante el Estado con toda la parte de los tributos, los impuestos y las responsabilidades contractuales. ¿Listo? Este capital se representa en acciones de igual valor, o sea, el monto total del patrimonio o de los aportes de los socios se divide en una cantidad determinada de acciones, y para que me den que los títulos sean de igual valor. Tenemos otras formas menos comunes de constitución de las empresas. Sé que muchos no los han escuchado, porque pues es muy raro conseguir este tipo de conformación o de constitución empresarial. Pero pues se las voy a mencionar y las voy a explicar porque pues también hacen parte y están dentro de la jurisprudencia al momento de la constitución de las empresas. ¿Listo? Tenemos la empresa asociativa de trabajo. Se trata de una organización económica productiva cuya puesta en marcha los socios aportan su capacidad laboral y los conocimientos de manera intelectual. Entonces, ¿qué pasa con esta empresa asociativa de trabajo? Que dice, bueno, perdón, se me fue la diapositiva. Esta empresa, este tipo de conformación de las empresas es para aquellos socios que no tienen un capital financiero que puedan llegar a aportar a la empresa, pero dicen, hey, conformemos la empresa, yo no tengo el dinero, pero tengo el conocimiento, tengo la capacidad laboral para trabajar en la empresa. Entonces, formemos una empresa asociativa de trabajo. Debe tener como mínimo 3 asociados y máximo 10. Hay un caso especial que es el caso en el que, si es una empresa de prestadora de servicios, en este caso es una figura que usamos los profesionales, pues sea de la rama que sean ingenieros industriales, contadores, arquitectos. Si se trata de una empresa que preste servicios a nivel profesional, tiene una excepción que es el máximo de 20 socios o accionistas. ¿Listo? Bueno, muchachos, mire, ha pasado ya casi media hora y ustedes no se han conectado a formularme las preguntas. Entonces, yo deduzco que todo está entendido. ¿Listo? Tenemos las sociedades agrarias de transformación. Estas empresas, su razón social debe indicar, o sus actividades deben indicar que debe desarrollar o que desarrolla actividades de post cosecha y comercialización de productos perecederos de origen agropecuario. Entonces, este tipo de sociedades agrarias de transformación las utilizan más que todo las empresas agrícolas, las empresas que se dedican a la producción de la papa, del maíz, bueno, todos los productos que son derivados de la naturaleza, o que el dueño hace una explotación de los recursos principales, pues puede hacer
este tipo o puede hacer este tipo de constitución empresarial. ¿Listo? Vamos a profundizar, esto ya hace parte de la unidad o de la actividad número 3. Es muy importante, bueno, aquí ya empezamos con la unidad número 3 y número 4, entonces es muy importante que estén muy atentos, que estén muy pendientes y pues que de nuevamente la invitación, no me canso de hacerlas, por favor, conéctense a la plataforma de la universidad para que me formulen las preguntas a las que haya lugar. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las normas internacionales de información financiera? Las normas internacionales de información financiera son unos estándares internacionales que el gobierno nacional a partir del año 2002 decidió hacer la adopción, perdón, 2012, me equivoqué, 2012, desean hacer la adopción de normativa internacional e introducirse en este tipo de información de manera que Colombia fuera un país competitivo a nivel de lo que se hace referencia a las transferencias o al intercambio de información contable. ¿Listo? Entonces, Colombia dijo, después del 2012, dijo, bueno, vamos a hacer adopción de normas internacionales, lo vamos a hacer en el 2012, pero pues hasta ese momento solamente estaba plasmado que se iba a hacer la respectiva adopción de la normatividad. ¿Listo? Entonces, en ese momento no había una planeación, no se sabía cómo se iba a hacer, cómo se iba a realizar, si lo iban a hacer todas las empresas de manera simultánea, si la contabilidad tradicional por el decreto 2649 ya quedaba sin actuación legal. Entonces, el Consejo Técnico de la Contaduría, que es muy importante tener en cuenta y tener claro que el Consejo Técnico de la Contaduría no es un ente que emite normatividad relacionada con las normas que emite normatividad, sea local o nacional. El Consejo Técnico es, como su nombre lo dice, un consejero de la profesión contable. ¿Listo? Entonces ellos dijeron, mire, les propongo o les hago esta propuesta, ¿por qué no dividen las empresas en 3 grupos? El grupo 1, grupo 2 y grupo 3, y lo van manejando de manera simultánea para que esto no acarree o no traiga inconvenientes y tropiezos al momento de la adopción. Entonces, así se hizo a partir del año 2012, se inició el proceso de convergencia. ¿Listo? Pero inicialmente era de manera opcional y iniciaron con las empresas del grupo 1. El decreto 2649, entonces algunas personas dicen, no, pero ¿qué pasa con el decreto 2649? O sea, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia quedan abolidos, no siguen funcionando, ¿cómo se va a manejar? Hay algo que hay que tener muy claro, que es que los principios de contabilidad generalmente aceptados son principios que complementan la norma internacional. ¿Listo? No porque la norma internacional esté en plena vigencia quiere decir que estos principios de contabilidad van a ser abolidos. Es muy importante hacer esta aclaración porque es una de las inquietudes que más se presentan pues, en ustedes, los futuros contadores, que tienden a dudar o a no tener claro si vamos o no vamos a continuar con la normativa. ¿Listo? Entonces, tenemos las normas internacionales versus el decreto 2649. Las NIF, para muchos al día de hoy, es un tema que no conocemos, que no se sabe, que la interpretación, las normas internacionales fueron realizadas o su origen, su primera lengua es en inglés. Y pues ahí ocurre un fenómeno que hay que tener muy en cuenta, que es que al momento de traducirlas al español, algunas palabras tienden a cambiar el sentido de lo que la ley quiere indicar. Es por eso la importancia de los entes como el Consejo Técnico de la Contaduría, la DIAN y los entes encargados de regular la profesión contable, que ellos emitan interpretaciones
que nos faciliten la adopción de la norma. ¿Listo? Entonces, ya tenemos claro que para muchos es un tema desconocido. La globalización como un fenómeno económico nos ofrece muchas oportunidades y es por eso que es importante que nosotros, los contadores, estemos a la par de los otros países. Les pongo un ejemplo. Un país europeo quiere invertir en una empresa colombiana, pero nosotros llevamos 2649 y ellos tienen normativa o IFRS plenas. ¿Listo? Entonces, ellos dicen, bueno, vamos a invertir en Colombia, muéstrenme los estados financieros, pero ellos no entienden nuestra información, cómo nosotros tenemos plasmada la información. Entonces eso va a crear una serie de duda y de zozobra al momento de invertir. En cambio, si nosotros tenemos normatividad internacional, que es la que ellos manejan, pues ellos van a agarrar nuestros estados financieros y los van a entender y los van a poder tomar una decisión con respecto. ¿Listo? La globalización implica que tenemos que adaptarnos. Como contadores tenemos que quitarnos el chip de ser los contadores mecánicos que ante cualquier transacción ante cualquier transacción económica o hecho económico nosotros nos limitábamos a llevarlo a una cuenta. ¿Listo? Ustedes como futuros ingenieros industriales es muy importante que conozcan y que sepan la dinámica de la norma internacional, que también los toca o los afecta a ustedes, ya que ustedes manejan la parte de presupuestos, de costos de las plantas productoras. Entonces es por eso, o ese es el fin o la finalidad de que ustedes pues tengan un conocimiento un poco más profundo en qué consiste la norma internacional. ¿Listo? Bueno, ¿qué quiere decir NIF o IFRS? Hace referencia a las normas internacionales o en su sigla en inglés International Financial Reporting Standard. ¿Quién emite las normas internacionales de información financiera? La emite la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, que tiene como objetivo crear un estándar que permita que la información que nosotros tenemos acá sea comparable con la de cualquier país del mundo. Esto nos abre las puertas a muchas oportunidades en el ámbito o a nivel empresarial. ¿Listo? La NIF son un conjunto de normas con enfoque financiero que busca dar una estructura uniforme y en el corto tiempo, bueno, el día de hoy podemos decir que es el lenguaje contable universal. También son principios que ayudarán a nuestro país a insertarse de forma exitosa en un mundo globalizado. Y esto era lo que yo les hacía referencia anteriormente. ¿Qué pasa con los principios de contabilidad generalmente aceptados? En Colombia hemos hasta el momento, bueno, aún seguimos llevando la contabilidad tradicional, decreto 2649, y es la manera en la que nosotros vamos a registrar los hechos económicos para informar contablemente. Lo que pasa es que los principios de contabilidad generalmente aceptados prima la esencia sobre forma, la esencia sobre la forma jurídica de la transacción económica que se realiza. En cambio, la norma internacional lo que refleja es una situación o la realidad del hecho económico que se ha generado. Colombia en este momento estamos terminando el proceso de convergencia a la adopción. Y si queremos continuar en ese proceso de inserción a la economía mundial, debemos seguir en la adopción e implementación de las normas internacionales de contabilidad. ¿Listo? Aquí tenemos que Colombia es uno de los últimos países. Nosotros somos, en América Latina, podemos decir que somos el último país que ha hecho la adopción de normas internacionales. Ya en el momento, a partir del 2010, ya más de 120 países requieren y usan las normas internacionales.
Entonces, ¿para quién o por qué son importantes las normas internacionales de información financiera? Son importantes porque brindan o permiten que la información financiera tenga estándares de alta calidad. ¿Quiénes son las personas o los usuarios que van a hacer uso de esta información o de estos estados financieros bajo norma internacional? Los bancos extranjeros que quieran invertir, que nos quieran prestar, proveedores o inversores internacionales, las firmas que otorgan capital para la creación y el aumento de las instalaciones de la empresa y nuestro equipo de trabajo a nivel local. ¿Cuál es el alcance de las NIF? ¿Hasta dónde pretenden llegar las NIF? Se orientan a los estados financieros de propósito general. Hay unos estados financieros de propósito general y unos de propósito específico. Las de propósito general son aquellos estados financieros que cumplen un objetivo, como su mismo nombre lo dice, de manera general, o sea, no especifica el detalle, sino como el estado de la situación financiera. Entonces decimos que en los activos tenemos 129 millones, en el pasivo 37 y en el total pasivo y patrimonio 129. ¿Listo? Entonces, esto es de manera general. Ya los estados financieros de propósito específico, como el estado de flujo de efectivo, lo que nos dice es al detalle cómo está la empresa. ¿Cuál es el resultado de esas acciones estratégicas que han implementado la parte gerencial? ¿Listo? ¿Cuál es el propósito de la NIF en Colombia? Se pretende crear un sistema único y homogéneo para tener información contable armonizada con la práctica global que sea de alta calidad, que cumpla con unos objetivos, que sea comprensible, transparente, comparable, pertinente, útil y fiable. ¿Listo? ¿Cuáles son las fases? Aquí tenemos las fases, se han dividido en tres. Tenemos las del grupo 1, que son los emisores de valores o de interés público, que cumplan con unas características que son que tenga más de 200 empleados, que sea subordinada de una matriz o de una compañía nacional. Tenemos las del grupo 2, que son las empresas de tamaño mediano y grande, que no sean emisores de valores y que estén dentro del acuerdo del decreto 2784. Ellas van a adoptar NIF para PYME en el decreto expedido en el 2013. Y por último tenemos las del grupo 3, que son las pequeñas y medianas microempresas según la clasificación legal colombiana. Ellas van a adoptar el régimen simplificado de contabilidad que está inmerso en el decreto 2706 del 2012. ¿Dónde vamos o cómo vamos a saber a qué grupo pertenezco? Si yo tengo la duda o la inquietud de no sé a qué grupo pertenezco, pues acudo a la ley 905 del 2004 que clasifica las empresas en clases por su tamaño o de acuerdo al número de empleados. Algo que hay que tener en cuenta es que si yo como asesor digo o defino que mi empresa pertenezca a un grupo, debe permanecer en ese grupo por el mínimo de 2 años o 2 periodos consecutivos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que la información pueda ser comparable. Aún teniendo en cuenta, aún si una de las características de esa empresa ha cambiado y automáticamente la clasifica en otro grupo, ella debe continuar en el grupo inicial hasta los 2 periodos. Ya después de los 2 periodos, sí le va a permitir hacer el cambio de grupo al que pertenece y adoptar pues el decreto o la jurisprudencia a la que haya lugar. Bueno. Vamos a ver el plan único de cuentas. ¿Qué será el plan único de cuentas? Este tema es muy importante porque este es el cuestionario que ustedes van a empezar a diligenciar. ¿Listo? El plan único de cuentas es un listado en el que se presentan las cuentas necesarias con las cuales se reajustan los hechos contables. Resulta que cada hecho contable tiene una naturaleza que debe ser clasificado de acuerdo pues a su origen o al hecho que la ha generado. En este caso, el plan único de cuentas nos permite conocer a dónde pertenece y clasificarla de una manera que nos permita que la información sea clara, sea confiable y que sea comparable. El plan único de cuentas,
tienen unos objetivos. El primero, contribuir al cumplimiento de los objetivos que plantea la contabilidad. ¿Por qué? Porque al tener la información organizada, pues se van a cumplir los objetivos contables, que es el correcto registro de la información. Plasman la totalidad de la información referente a los objetos. Toda transacción económica tiene una afectación en mínimo 2 asientos contables. Eso es lo que conocemos como un asiento simple. ¿Listo? La codificación del catálogo de cuentas y cómo está estructurada se divide de la siguiente manera. Primero, el primer dígito me va a decir a la clase que pertenece. Entonces tenemos la 11, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, la 111001. Pertenece al 1, ese me quiere decir que es de clase de los activos. Los dos primeros dígitos me van a decir que pertenece al grupo de los disponibles. Los 4 primeros dígitos me dicen a qué cuenta pertenece a la cuenta de bancos. Y la subcuenta son los primeros 6 dígitos, 111001, activo, disponible, bancos, y la subcuenta me detalla qué tipo de banco pertenece. Entonces, 01, Bancolombia, 02, Banco de la Vivienda, 03, esos son los conocidos o los que conocemos como los auxiliares. Las clases que identifican el primer dígito son, los de la clase 1 me va a hablar o me va a reunir todo lo que son los activos. La clase 2, todos los que son pasivos. La clase 3, patrimonio. 4, ingresos. 5, gastos. 6, costos. 7, costos de producción. 8, cuentas de orden. Y 9, cuentas de orden acreedoras. Aquí les tengo un ejemplo de una codificación numérica. Tenemos el primero, me va a decir que es activo, esto era lo que les estaba explicando. Los 2 primeros dígitos me dice que pertenece a caja, pero que ese es el disponible. Los 4 primeros dígitos me va a decir qué cuenta pertenece, en este caso estamos hablando de caja para este ejemplo. Y los 6 primeros dígitos me habla del auxiliar, o sea, caja menor. La partida doble. La partida doble fue introducida por el monje Fray Lucas Paciolo. ¿Qué decía Fray Lucas Paciolo? Que toda acción tiene una reacción. En la parte contable, todo hecho contable debe ocasionar un efecto en 2 cuentas. Una que es el hecho que se registra o lo que ingresa, y la otra es lo que sale. ¿Listo? Esto quiere decir que cualquier asiento contable, la suma de los débitos debe ser igual a los créditos. Si yo recibo un ingreso por una venta de un vehículo que cuesta 1 millón de pesos, pues el ingreso debe ser 1 millón de pesos, que es el efectivo que yo recibí, y debe salir el vehículo que es o debe equivaler pues a 1 millón de pesos, que es la salida que le debo dar. ¿Listo? El sistema de partida doble es el método o sistema de registro de las operaciones que se usa en la parte contable. ¿Cuáles son los principios y métodos de los asientos contables? Existen 5 principios. El primero, el método para registrar las operaciones, se basa en una serie de principios que fueron desarrollados por Fray Lucas Paciolo, ahí me equivoqué, y que mostramos a continuación. El que recibe es el deudor y el que entrega es al acreedor. Entonces dijimos que el que recibe le hacemos un débito y lo que sale es un crédito. ¿Listo? De esta forma tenemos que al momento de hacer el registro, pues nos va a evitar que nos hagamos el registro, nos incluyamos nosotros como ingreso y salida a la misma empresa. ¿Listo? El equilibrio patrimonial dice que todo lo que entra debe ser igual a lo que sale. Y los recursos siempre proceden de un sitio. El deudor es el que debe y existe un acreedor que es el que tiene. Y las cuentas tienen el poder de anularse de la misma forma en que se crean. Esto se hace al momento de la constitución del estado de situación financiera, que hacemos el cierre de las cuentas
y las pasamos a las cuentas generales para conformar el estado de situación financiera. Bueno, muchachos, el tiempo se nos ha acabado, hemos llegado al final de nuestra clase, les agradezco el tiempo, espero entreguen las actividades, no me escribieron por el chat, pues me imagino yo que están muy atentos a la clase, entonces nos vemos en una próxima oportunidad y que Dios los bendiga. Muchas gracias.